Así, con esa paloma de la paz, deseando la paz, buscando la paz, diciendo y haciendo en función de paz, está el gobierno nacional en Venezuela. ¿Por qué? Hay detalles en marcha, hay informaciones, hay anuncios y aquí rápidamente vamos a hablar un poco de todo eso. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene firme su decisión de lograr de Venezuela una zona de paz. El jefe de Estado venezolano llamó a consolidar la derrota del golpe de Estado continuado. Recordó que el pueblo tiene más de 4 semanas llamando al diálogo nacional, invitando a la mesa de la unidad opositora a una reunión en el Palacio de Miraflores, pero todavía hay opositores que se niegan a sentarse a hablar de la paz. Mientras causan destrozos, nuestra consigna, ha dicho el presidente Maduro tomando el lema del comandante supremo Hugo Chávez, nuestra consigna debe ser trabajo, trabajo y más trabajo, estudio y más estudio, paz y más paz. Estas son las imágenes en el momento en el cual entregaba viviendas como parte del programa Misión Viviendas. Miren qué bonitas están. Esto corresponde al Estado Miranda, han trabajado mucho para levantar estas viviendas, para lograr los insumos, empleando mano de obra local, capacitando gente incluso, y mire qué bonitas. Se van a sorprender si tuviésemos más imágenes de Caracas para ver cómo en múltiples lugares están allí listas, flamantes, en algunos casos ya habitadas, y en otros casos, como esta familia el día de ayer, recibiendo la llave del techo propio. Así que la clase obrera patriota marchó este jueves también hasta el cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas, ratificando lealtad al legado del comandante Hugo Chávez. Compromiso y más trabajo. Ángel Cedeño hasta ahora, mientras vemos esas llaves. Miren cómo se entregan estas viviendas, totalmente equipadas. Ese es un buen tema, no es que hay que ponerle cosas, está lista para habitar. Ángel ha estado siguiendo de cerca los hechos, así que vamos primero a empezar por ese tema, que es muy importante para justamente hablar de la situación social en Venezuela y luego ver quién no quiere dialogar por esta paz en este terruño. Adelante, compañero, ¿cómo le va? Gusto en saludarte, Marcela. Así es, el gobierno de Venezuela, a pesar de toda esta ola de violencia que se ha estado generando en Venezuela en las últimas semanas, sigue con su programa de gobierno, sigue construyendo esa revolución bolivariana que ideó el comandante eterno Hugo Chávez. Por ello, ayer veíamos cómo el presidente Nicolás Maduro entregaba más de 50.000 viviendas en lo que se consideran son los jueves de vivienda. Un gobierno, Marcela, que ya ha entregado en los últimos 3 años cerca de 600.000 viviendas como parte de esta lucha por hacer justicia social en Venezuela y así saldar una deuda social que tiene ya más de 40 años, que una deuda social que se acumuló en gobiernos de extrema derecha. Importante destacar, Marcela, que el gobierno de Venezuela sigue apostándole a la paz, sigue apostándole al diálogo, pero una paz que también el gobierno dice que debe construirse también aplicando la autoridad. Por eso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer decía que se va a aplicar la autoridad máxima para estos grupos que han estado generando hechos de violencia en el territorio venezolano, que estuvieron generando hechos de violencia, Marcela, que se estuvieron presentando en 18 municipios, pero que ahora se han reducido a 7 municipios solamente. El presidente Nicolás Maduro decía el día de ayer que se iba a aplicar la máxima autoridad para definitivamente acabar con esta ola de violencia y garantizar la paz de todos los venezolanos, garantizarle la libre circulación de los venezolanos. Recordemos que parte de las actuaciones de estos grupos violentos tiene que ver precisamente con colocar barricadas en las calles de Caracas y impide el normal desenvolvimiento del desarrollo de las actividades de los ciudadanos. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro anunció que para el día de hoy anunciará cuáles serán precisamente esas medidas en una rueda de prensa, va a anunciar cuáles serán esas nuevas medidas que va a aplicar el gobierno de Venezuela para definitivamente contrarrestar, atacar y acabar con los hechos de violencia que han estado protagonizando grupos de extrema derecha. Denunciaba también el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, se refería a lo que ha estado ocurriendo en el estado Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia, en donde igualmente con Táchira ha sido uno de los estados y como San Cristóbal, Valencia ha sido una de las ciudades en donde se han estado presentando focos de violencia con mayor intensidad. Decía que el presidente Nicolás Maduro que ahí estarían actuando, o denunció que ahí estarían actuando grupos paramilitares y denunció que tras de esto estaría detrás un señor de nombre Pablo Aure,
¿quién estaría encargado de formar paramilitares en Valencia? En este sentido, el gobierno de Venezuela, igual Marcela, sigue apostándole también a la Conferencia por la Paz y la Vida, una conferencia que sigue arrojando resultados positivos, una conferencia que se ha trasladado a diferentes estados de Venezuela, al estado Táchira. Veíamos en día reciente como también se aplicaba también en el estado Anzoátegui, en donde se tomaron importantes medidas, donde se aprobaron más de 50 propuestas hechas por los diferentes sectores que han participado en esta Conferencia por la Paz y la Vida. También una Conferencia por la Paz que se aplica en el ámbito económico, en donde han surgido ya varias comisiones y se comienzan a ver los resultados positivos de todas estas conferencias en busca de lograr la tan ansiada paz en esta nación suramericana, Marcela. Son 56 acciones productivas recogidas justamente de una mesa de trabajo donde empresarios, actores comunitarios, cooperativas están trabajando junto al gobierno nacional, dialogando para ver qué es lo que hace falta y seguir poniendo en marcha esta rueda del bienestar económico. Es importante que terminemos allí. ¿Qué te parece, Ángel, nuestro contacto de este día, nuestra actualización de los hechos? Porque esas decisiones, esas 56 acciones, motores económicos que se decidieron ayer, habla de todo un viernes económico con muchas informaciones hoy en Venezuela y habla también de esta otra situación que se da mientras se busca la paz, de seguir profundizando el trabajo como respuesta justamente a ese hostigamiento. Ángel. Exactamente, Marcela, el gobierno de Venezuela, como lo dije anteriormente, no ha detenido el curso, no ha detenido la marcha de la revolución bolivariana. Por ello, desde esta conferencia, y lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro cuando se reunía con los motorizados, decía que cuando hizo ese contacto con los motorizados, también el presidente Nicolás Maduro el día de ayer le decía a su equipo de gobierno que esas conferencias no debían quedarse única y exclusivamente que en una discusión, en un salón, sino que debía arrojar resultados positivos, resultados concretos y que debería ponerse en marcha lo más pronto posible. Y eso es lo que se ha estado observando en los últimos días a través de esta Conferencia por la Paz que se han estado desarrollando, como se desarrolló recientemente en el estado Anzoátegui. Se nacen comisiones, Marcela, que inmediatamente comienzan a trabajar, comisiones que comienzan a arrojar resultados. Veíamos como, por ejemplo, en el estado Táchira se aplicaban comisiones que tenían que ver con la salud, comisiones que tenían que ver también con el plano agroindustrial y también con el plano que tiene que ver con el transporte público. Entendiendo todo esto, Marcela, que la paz que se quiere construir en Venezuela no solo tiene que ver con el ámbito político, sino también una paz que incluya todos los factores que ayuden al normal desenvolvimiento de la vida en Venezuela, que ayuden al normal desarrollo y por supuesto que ayuden a la recuperación, a esa reactivación de la economía de Venezuela, unos aspectos a los cuales el gobierno de Venezuela siempre ha estado abierto en esta coyuntura política que grupos de extrema derecha han estado originando en Venezuela. Un gobierno que siempre ha dicho que está dispuesto al diálogo, que está dispuesto a encontrar, acepta todas esas peticiones, todas esas, de una u otra manera, esas quejas que han presentado algunos sectores, los sectores que el presidente Nicolás Maduro ha llamado sectores serios de la oposición venezolana, que han hecho serias acotaciones que el presidente las ha tomado y ha dado pie a esta conferencia que se han dado en Venezuela, tomando en cuenta también que precisamente la conferencia para el área económica que se instaló después del 26 de febrero vino precisamente de un empresario venezolano quien pidió hacer una conferencia en el área económica y así fue aceptada y es lo que estamos viendo hasta el día de hoy, Marcela. Muchas gracias, Ángel, por las informaciones. Nos preparamos a cambiar de tema. Ya hay una decisión, ya se pronunció